litros por minuto de alcohol etílico de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados, utilizando como fluido calefactor agua a 90 grados centígrados. Entre los datos del fluido calefactor, ya se realizó la conversión de los grados centígrados a Fahrenheit y tenemos un flujo máximo de 52.658.02 libras por hora, un calor específico de 1.01 BTU sobre libra por hora, viscosidad de 1.16 libras pie por hora, coeficiente de conductividad de 0.381 BTU entre hora por pie por grado Fahrenheit. Va a ser el cálculo de RD y del delta P. Igualmente tenemos por acá los datos del fluido a calentar. Tenemos ya los datos del T1 y T2 ya trabajados a Fahrenheit. Igualmente tenemos el flujo máximo de 63.150 libras sobre hora, el calor específico de 0.67 BTU entre libras por hora, la velocidad de 1.656 libras sobre el pie por hora, el coeficiente de conductividad de 0.087 BTU entre hora por pie por cada Fahrenheit. Igualmente vamos a calcular el RD y el delta P. Tenemos acá los datos diámetro interno y diámetro específico, que son unos datos proporcionados en el libro de termodinámica. Ok, número de pasos. Seguidamente vamos a realizar el balance de calor. Tenemos acá la fórmula. Ya aquí el cálculo, el resultado de esta fórmula ya está previamente realizado. Tenemos aquí el valor final, 52.158.02 libras entre horas. Tenemos aquí el gráfico del límite máximo de temperatura de diseño, donde nos indica aquí las temperaturas iniciales del fluido calefactor y la del fluido a calentar. Y nos indica el ciclo que tiene que realizar. La temperatura del fluido calefactor, la temperatura promedio es 149 grados Fahrenheit y la temperatura promedio del fluido a calentar es 120 grados Fahrenheit. Tenemos que el delta del límite máximo de temperatura de diseño lo calculamos a través de esta fórmula, restando el delta del delta T de fluido calefactor y menos el delta T de fluido calentar sobre el logaritmo neperiano de el delta del calefactor sobre el delta del fluido calentar. Total sería este. El delta del límite máximo de temperatura de diseño es 25.96 grados Fahrenheit. Y tenemos acá la diferencia real de temperatura que nos da en los cálculos previamente realizados R igual a 83 y S igual a... Ok, con estos datos obtenidos en el libro de transferencia de calor continuamos con el ejercicio. Tenemos la distancia del tubo, la distancia del deflector y la distancia del centro del tubo. Aquí con la distancia específica o el diámetro específico lo calculamos teniendo la distancia del centro del tubo por pi por el diámetro inicial entre pi por el diámetro inicial. Luego tenemos el área de flujo, que sería el diámetro inicial por el área del tubo por B entre diámetro central del tubo. Luego la velocidad del flujo, que sería caudal máximo entre el área de flujo. Luego calculamos el número de Reynolds con el diámetro específico por la velocidad del flujo entre la viscosidad. Luego el número de Planck, que sería el calor específico por la viscosidad entre la constante de conductividad. Seguimos a calcular el coeficiente de la película, que sería este valor por la constante de conductividad entre el diámetro específico por el número de Reynolds y el número de Planck. Luego tenemos la temperatura de la pared, que sería la temperatura del fluido calefactor más el coeficiente de la película entre el coeficiente de la película corriente y el coeficiente de la película por las dos temperaturas promedio del fluido calefactor menos la de fluido a calentar. Estos datos son obtenidos de la tabla de termodinámica. Procedemos con la corrección por viscosidad de la película. Sería el coeficiente de la película por la viscosidad entre esta constante. Para el cálculo de los tubos
hacemos este mismo procedimiento con la diferencia que esto es para las carcasas y esto es para los tubos. Luego tenemos aquí el número de Frank y para calcular el coeficiente de la película corregido, tenemos el coeficiente de la película corregido es igual al coeficiente de la película por el diámetro inicial y el diámetro específico. Corregido por viscosidad sería coeficiente de la película por viscosidad entre viscosidad de flujo. Esto sería nuestra temperatura de viscosidad y esta sería una constante obtenida de la tabla de termómetro. El coeficiente de la película corregido nos arroja este valor con el que calculamos el coeficiente de líquido total, que sería coeficiente de la película corregido por el coeficiente de la película entre el coeficiente de la película más el coeficiente de la película. Y el área de transferencia de calor sería área por alfa por nt. Viste los tres videos, pum, sigue el coeficiente global del diseño. Bueno, tenemos que la B inicial es igual al calor entre el área total global por delta A, que tenemos acá el resultado, que es igual a 392,26 BTU sobre hora por pi cuadrado por grado Fahrenheit. También tenemos acá el factor de obstrucción, que es RD, igual a BD menos BC, que es igual a 0.0098. La caída de presión, que viene por la coraza, que es igual a el Reynolds, que es 24.368,68 grados Fahrenheit. El factor de fricción, que es 0,0002 pie cuadrado sobre pulgada cuadrada. El número de cruces es n más 1, que es igual a 12 por la longitud entre B. La longitud está establecida en el libro de termodinámica, que es igual, acá viene siendo el resultado de 460,8. La caída de presión es igual a AP delta P, que es el factor de fricción por la velocidad de flujo al cuadrado por la distancia de flujo por el número por n más 1 entre 5,22 por 10 a la 11 por el diámetro de equivalente por 5 por la viscosidad entre la viscosidad de flujo. Ok, tenemos que AP viene siendo igual a 4,9056 libras por pulgada cuadrada. Para el tubo tenemos que el Reynolds es igual a 28.811,03. El factor de fricción viene siendo 0,0015 pie cuadrado por pulgada. Ok, la caída de presión, acá tenemos la caída de presión, por acá sí, acá tenemos la fórmula. El dato de B viene siendo igual a 14.241,60 pulgada cúbica sobre hora, pie cúbico sobre hora, perdón. La caída de presión total viene siendo a delta P es igual a delta PT por delta PR, 15 libras sobre pulgada cuadrada. Esto está por debajo del régimen permitido, por lo tanto que es un tubo, por lo tanto, este es un intercambiador de calor que es factible. Ya va. Un grupo de conducción. Nosotros somos el grupo de conducción que estamos conformados por Rudy Marchán. Conducción que estamos conformados por Rudy Marchán Portalucci. y Carlos Alfaro. Gracias.